Bueno, un gran saludo para todos ustedes. Como todas las semanas, tenemos la oportunidad de compartir información de valor en más de 14 países de habla hispana. Mi nombre es Ciro Pérez y hago parte del equipo Change Americas y como cada episodio les prometí traer personas no solamente de altísima trayectoria profesional, sino personas maravillosas que con su conocimiento quieran aportarle a cada uno de ustedes. Así que en cada una de las redes sociales que nos siguen, Spotify, YouTube, Facebook, LinkedIn, tomen atenta nota, porque el invitado de hoy es una persona increíble que lleva más de 30 años de trayectoria profesional, abogado de profesión, pero un enamorado del talento y del talante humano. Así que hoy, con su gran compañía Talento y Talante, démosle la bienvenida a Jairo Miguel Burgos. Bienvenido, Jairo. Muchas gracias, Ciro. Muy complacido de acompañarlos en esta conversación, a través de ella de dirigirme a tu distinguida audiencia y en realidad feliz de compartir este espacio contigo y con el equipo, esperando sea de valor, como tú decías, para todos los que nos escuchan. Te cuento un poco el concepto del canal y acá en vivo para los que nos escuchan por primera vez. Tomamos la decisión de cada semana traer un gran mentor, una persona que con muy buena información y muy buenas historias nos pueda ayudar a ser mejores profesionales. Así que este tema de relaciones laborales y en general, digamos, creo yo, lo que está pasando en América Latina no es menor. Tenía precisamente la oportunidad de leer en tu página web, que por cierto le invito a que todos la consulten, Talento y Talante, que es la compañía que Jairo preside, un muy buen documento sobre tus aproximaciones a todo lo que está ocurriendo en América Latina en términos de esa inconformidad que hay de muchas personas y que curiosamente se traducen precisamente en salir a la calle a cuestionar. Quiero arrancar por ahí preguntándote un tema macro. ¿Cómo estás viendo tú en este momento estas condiciones geopolíticas en los países de América Latina? ¿Es algo puntual de Colombia o es algo que realmente amerita una revisión de toda la región? Gracias, Ciro, nuevamente. Me encanta el concepto de mentor. Yo en mi vida he tenido unos mentores, más adelante hablaremos, a los cuales debo muchísimo y con los cuales he aprendido cantidades. Sobre tu pregunta es lo siguiente: yo creo que no solamente es de Colombia, ni siquiera de Latinoamérica en general, sino que a nivel global estamos observando una serie de situaciones que inciden en el comportamiento social. Hay un cambio demográfico profundo, hay unos desarrollos tecnológicos muy dinámicos, hay unas nuevas necesidades que esa evolución han creado, un nivel de instrucción y educación mayor en la gente, pero al mismo tiempo las instituciones, por lo menos en las democracias liberales de Occidente, no responden con la misma velocidad a los cambios y expectativas de la población, y se presenta lo que yo llamo un desajuste en el diseño institucional entre las expectativas de la gente y las posibilidades de respuesta del sistema, por lo cual eso conduce a que poco a poco y no siempre de manera ordenada se presente una situación de reajuste o redefinición del pacto social, que no lo vemos en una forma ordenada en ocasiones, pero que en el fondo es el punto del cual estamos hablando. Fíjate que escuchándote, y bueno, no sé si te había contado, soy economista y también me ha llamado mucho la atención que haces en tus escritos, haces precisamente analogías, o más que analogías, cercanía con lo que plantea el Consejo Privado de Competitividad, y es que realmente para poder salir de esta pobreza casi que estructurada que tenemos en muchos de nuestros países, realmente el que tiene que poner el pecho, digamos, a la brisa son los empresarios. ¿Tu opinión al respecto? Completamente de acuerdo. Tenemos un sesgo al pensar de que la competitividad y la productividad se mejoran solo desde las políticas públicas, y como bien lo señala el Consejo Privado de Competitividad en el caso de Colombia, y lo viene advirtiendo de años atrás, aquí se trata, Ciro, de crear sinergias en donde, volviendo al cuento del diseño institucional,
desde el sector público se establezcan los lineamientos y las guías que permitan avanzar en eso, pero por supuesto desde el sector privado se desarrollen con audacia estrategias que favorezcan esos avances, y muchas de ellas tienen que ver, por supuesto, con la construcción de capital humano, que es en donde yo veo que Latinoamérica puede tener muchas oportunidades, y al mismo tiempo adaptar esas estrategias a las realidades geopolíticas que tú decías al comienzo, y también culturales y geográficas que caracterizan a nuestros países. Y voy metiéndome en temas un poco de tu experiencia, pero para mí que a veces son tabú. Yo hablo con muchos de mis clientes a lo largo de los países y empezamos a hablar de relaciones laborales y empezamos a hablar de todo esto que está ocurriendo y empiezan a haber preguntas tradicionales típicas de un ejecutivo que me gustaría que un experto como tú me ayudaran a responder. Hablar de sindicalismo es hablar del pasado, del presente o del futuro. Es de los tres. Hablar del sindicalismo necesariamente es hablar de los tres, y yo soy un enamorado de la historia, y si nos devolvemos a la historia, reconocemos en el hombre la necesidad natural de asociarse, y en ese sentido, esa necesidad en el mundo del trabajo se manifiesta, entre otros, en la posibilidad de crear sindicatos. Ahora bien, si vamos al modelo de la democracia liberal, los sindicatos, idealmente hablando, tienen un rol estelar en el sistema democrático como parte de los pesos y de los contrapesos que necesita toda democracia para funcionar bien y para lograr el equilibrio al que se aspira en la convivencia social. Eso lo han reconocido así tal cual doctrinas como las economías liberales de mercado, y muy importante, la doctrina social de la Iglesia a lo largo de sus encíclicas. Lo que ha sucedido en Latinoamérica es muy interesante porque los temas ideológicos penetraron más de lo debido en el tema sindical, y el movimiento sindical en una época en Latinoamérica se convirtió en un instrumento al servicio de la causa ideológica para la transformación política, y en mi opinión es allí cuando se desvía y deja de ser el rol que se espera de ellos en la sociedad, y como consecuencia despierta también de manera comprensible la prevención de los empresarios, que empezaron a ver en los sindicatos una amenaza al modelo de economía de mercado y de un capitalismo productivo. Oye, qué interesante y qué bueno que me cuentes la historia, porque en esto, pues, escuchar personas como tú que han dedicado múltiples horas a tener conceptos claros, tener retórica sobre el punto. em, Muchos ejecutivos no tenemos ese nivel de experiencia que tú tienes y por eso le tenemos a veces o se le tiene temor a hablar de estos temas. Si una organización tiene un sindicato o múltiples sindicatos, ¿por dónde arrancar a educar a ese sindicato? ¿Por dónde arrancar a potenciar? Y adicionalmente te quisiera preguntar si hay algún país que desde tu punto de vista esté haciendo algo maravilloso con todos estos conceptos. Bueno, yo hablaba hace un momento del tema de diseño institucional, y yo creo que hay que comenzar con tener diseños institucionales, entiéndase, legislación y sistemas que permitan el desarrollo, eh, digamos, útil de las organizaciones en general. Me refiero a tanto las empresas como a los sindicatos. Cuando encontramos una empresa que se convierte en una fuente de corrupción, en una fuente de enriquecimiento ilícito, y que no tiene un papel en la sociedad, eso es terrible. Entonces, una empresa mal conducida hace un daño muy grande a la sociedad. En el movimiento sindical pasa lo mismo. Cuando encontramos que la figura sublime de la organización sindical no se usa para los fines que se debe usar, sino para proteger o a unos trabajadores incompetentes o a unos intereses oscuros, o lo que sucede en algunos países como Colombia,
en donde se multiplican y atomizan los sindicatos, eso pierde toda seriedad, pierde toda utilidad y se convierte en un factor no que coadyuve al desarrollo sostenible, sino que obstaculice el progreso y el beneficio para todas las partes. Un principio, Ciro, de oro en la democracia, por ejemplo, es el principio del respeto a la voluntad de las mayorías, considerando los espacios de las minorías. En el caso de Colombia, en el movimiento sindical eso se perdió. Acá en Colombia, fíjate, a los partidos políticos se les exige que tengan un umbral mínimo para que mantengan su personería jurídica. En Colombia hay sindicatos que tienen en una empresa 2 afiliados y que existen sindicatos mayoritarios. ¿Y cómo es posible que el empresario tenga que darle el mismo trámite y curso a uno y a otro? Eso es un despropósito, eso es un abuso, eso no le favorece al sindicalismo, a las empresas, al modelo económico, a la sociedad en general. Pero no hay la voluntad política para corregir eso. Entonces, estamos nosotros mismos en un círculo perverso que profundiza el retraso de los países latinoamericanos en general y en Colombia en casos como este. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un alto en el camino, hay que entender la importancia de tener buenos diseños en esta materia y pensar en el bien común sobre intereses individuales, como invita a toda democracia. Y por ejemplo, siguiendo con la analogía, los poderes legislativos y los congresos son el espacio en donde se discuten las ideas, pero una vez se toma una ley, la ley es para todos. Y yo no puedo decir a mí, como no estoy de acuerdo, no me aplica esa ley. Entonces ahí es donde yo veo ciertas asimetrías en el funcionamiento de estas instituciones en nuestras latitudes. La segunda parte de tu pregunta, países que estén haciendo cosas interesantes. Sí, desde luego, como decíamos al comienzo, los cambios se están dando en la humanidad a nivel general, pero yo admiro muchísimo la capacidad de diálogo que uno encuentra en ciertos países europeos entre empresarios y sindicatos. Pero esa capacidad de diálogo es viable porque hay una premisa y es que ambas partes le apuestan mucho a la educación, se forman, entienden los problemas, estudian para resolverlos y dialogan sobre opciones, pero ellos no están hablando simplemente sobre lo que podríamos describir como el clientelismo sindical de cuántos permisos o cuántos auxilios, están hablando de cosas importantes para las empresas, para el empleo, para la sociedad. Entonces yo creo que como pasa en las democracias, cuando hay, por ejemplo, unos políticos que son corruptos y que no cumplen con su deber, uno no debería generalizar y uno no debería decir hay que cerrar el Congreso y hay que acabar los partidos, hay que reformarlos y hay que llevar allá gente buena. Entonces yo sí creo que en el futuro vamos a ser testigos de una transformación cualitativa del movimiento sindical y allá van a llegar las personas con las capacidades que tengan para dirigir una responsabilidad tan grande y los empresarios van a tener que empezar a ver a los sindicatos como un interlocutor válido en la democracia empresarial y no como un grupo de trabajadores vagos que no conocen la empresa y que simplemente están haciendo pues, obstáculos para el desarrollo. Ay, me encanta que una persona con tanta experiencia hable tan claro de temas que, vuelvo y repito, para muchos son tabú. Y es que para nadie es un secreto, y de hecho lo dicen los datos, muchas personas empresarias tienen temores con cambios posiblemente geopolíticos en los próximos, diría yo, 2, 3 años, no solo en Colombia, en donde empiezan a manifestar que es mejor que el flujo de capitales esté en otros países como Estados Unidos, que es mejor cubrirse con el dólar. ¿Cuál es tu perspectiva? Jairo Burgos del 2022 es un Jairo Burgos optimista, es un Jairo Burgos todavía en un estado de no saber realmente cómo reaccionar. ¿Qué le dirías a todos estos empresarios que tienen ocupaciones y preocupaciones con cambios que puedan ocurrir? Bueno, yo por definición soy un optimista.
porque yo creo que la historia de la humanidad es la historia de las evoluciones y de las transformaciones. Pienso que estamos en un punto de inflexión en la medida en que todos estos cambios que hemos comentado inciden en el modelo de negocios. La sociedad espera cosas diferentes de las empresas hoy día. Yo creo que tenemos que incorporar con mayor convicción y decisión el concepto de sostenibilidad moderna. La triple cuenta de la parte social, de la parte económica y de la ambiental, para que la empresa privada sea un factor de progreso y no un factor de enriquecimiento de unos pocos que profundice el problema más grande en Latinoamérica, que se llama la desigualdad y la inequidad en la distribución del ingreso. Entonces, si los empresarios entendemos ese tipo de entornos y ese tipo de expectativas, nos va a quedar mucho más fácil trabajar para construir empresas sostenibles. Necesitamos líderes conscientes, Ciro. Es que ese es el asunto. Y la educación es el canal para crear conciencia. Educar a los accionistas, inclusive, para que entiendan que más allá de su legítima rentabilidad, hay otros intereses por cubrir. Educar a los propios líderes. Yo siempre digo, cuando nuestra firma nos contratan para participar en estos procesos, yo siempre digo, por donde hay que comenzar es por la empresa, porque por la empresa es donde hay la obligación de fijar el tono ético de la relación entre trabajadores y empresas. Pero ¿cómo queremos que no haya de pronto una tensión social si en la empresa hay maltrato, si en la empresa hay malas prácticas, si en la empresa hay corrupción? Entonces, las empresas son una célula viva en un ecosistema social y la empresa no puede ser inmune ni ajena a lo que pasa en la sociedad. Por eso a mí me gusta describir la empresa también como un sitio de educación, más allá de un sitio de producción. Yo he aprendido mucho en mi experiencia empresarial. Durante muchos años fui empleado dependiente, 25 años, y llevo casi 10 años de profesional independiente, y lo que yo aprendí en las empresas fue monumental. Yo siempre digo que los mejores MBA los hace uno al interior de una empresa, pero porque tuve la fortuna de trabajar en empresas con principios, con conciencia y con compromiso. Vuelvo e insisto, una empresa sin ese norte hace una gran destrucción en la sociedad y en el sistema, y merece tanta censura la empresa desviada de su propósito como el sindicato que no hace lo suyo. Acá me parece que debemos ser absolutamente serenos y ecuánimes para criticar tanto a los unos como a los otros, e igual forma reconocer lo positivo. Yo también en mi experiencia les puedo contar casos de unos procesos hermosos con sindicatos a partir de una palabra que es fundamental hoy día, Ciro, la palabra confianza. El Foro Económico Global dijo este año, el 2021 es el año para reconstruir la confianza. Si las empresas hicieran propósitos compartidos de sembrar confianza en sus entornos de actuación, seguramente progresaríamos a un mejor ritmo. Te quiero agradecer y sobre todo me encanta que en esta conversación mezclemos temas que para ti son del día a día como líderes conscientes. Aquí una pregunta muy personal. ¿Cuál ha sido el autor o el libro o la experiencia con un concepto filosófico que más ha incidido en el Jairo Burgos moderno, en el Jairo Burgos de la actualidad? Me haces una pregunta bastante difícil, Ciro, porque yo soy un lector enfermizo, diría yo. A mí me encanta la lectura, me mantengo leyendo y caramba, hay unos libros estupendos. A mí me han impactado unos libros muy profundos y tal vez te va a dar risa. El primero de ellos es la Biblia. La Biblia, no como un libro religioso,
sino como un libro, míralo con ojo académico. Pero, por ejemplo, a propósito de tu empresa, de Change Americas, yo un día le decía en una conferencia a algunos que me invitaron, la mejor obra que yo he leído en materia de cambio organizacional, oigan eso, se llama el libro del Éxodo en la Biblia. Y mira el libro del Éxodo en la Biblia, es la transición del pueblo desde el dominio egipcio a la tierra prometida. ¿Cuánto dura? 40 años. Y en ese tiempo a ese líder, Moisés, le pasan todas las cosas. Se le subleva al pueblo, la desconfianza, los ataques, o sea, lo que sucede en toda organización. Entonces, volviendo a la pregunta, a mí el libro de la Biblia como tal, me lo consulto mucho, tiene unas cosas hermosas, los libros de los proverbios, de la sabiduría, los libros sapiensales, y repito, al margen del tema de fe. Otro libro que para mí es una cosa impresionante es el Quijote. Es decir, mire lo que es el Quijote en cuanto al ejercicio del poder, los mensajes que le da Don Quijote a ciertas comunidades sobre lo que es el liderazgo. Precioso, es precioso. Entonces, tú esperarías que yo te dijera, me gusta la última literatura del autor X o Y de la Universidad de Harvard, donde yo estudié o algo, también me gusta. Pero lo esencial está en lo que te mencionaba. Esto no es un asunto de necesitar tantos títulos para ser un buen líder. Es de tener el menos común de los sentidos, que es el sentido común, la inteligencia natural, y aplicarla a los contextos. Y yo creo que no hay casa en Colombia, en Latinoamérica, que no tenga una Biblia, por ejemplo, o un Quijote. Por eso dije esos dos libros. Pero si hablamos... Maravilloso. Sí. Maravilloso, perdóname, te interrumpo. Me comprometo a leer el Éxodo porque pues, me Mira, has dado yo te hago esto, léete el Éxodo y nos tomamos después un café y lo hablamos, te va a encantar y vas a sacar de allí todo lo que quieras para un proceso de cambio organizacional. Creo que en todas las entrevistas que tienes públicas o por las que pude observar previo a esta entrevista, no habías comentado esa parte de ti y te confieso que me ha gustado. Acá lo anoto como reto de mi mentoría del día de hoy. Y me gusta mucho preguntar esto a mis entrevistados porque muchas veces la gente que sigue estas entrevistas después me dice, ay, le hubieras preguntado qué recomendaciones da de libros o qué recomendaciones da de podcast ahora que está tan de moda. Y me gustaría dos preguntas que siempre me hacen y una teniendo que ver con una entrevista que te hicieron hace poco, en donde tú decías que parte de los tips para negociar con sindicatos es prepararse para un desacuerdo. Y me gustó mucho, lo anoté aquí precisamente y quería hoy no perder la oportunidad. Teniendo en cuenta que todos los grupos de interés de una institución o de una empresa, sea pública o privada, pues partamos de la hipótesis que queremos el bienestar de los que la componen. ¿Qué hacer cuando hay grupos de interés que están en desacuerdo? ¿Qué propones? Mira, Ciro, si observamos lo que tú mismo decías, me preguntaba sobre lo que está pasando en Latinoamérica, ¿qué es lo que refleja lo que hemos vivido en Latinoamérica en los últimos años y en Colombia este año? Nuestra incapacidad de convivir civilizadamente en el desacuerdo, ¿cierto? Yo comparto que el acuerdo es lo mejor, es la ilusión, es por lo cual debemos trabajar, lo que decimos el acuerdo sobre lo fundamental. Pero es muy probable el desacuerdo. Y entonces necesitamos aprender a convivir con el desacuerdo, a convivir con la frustración. Pero a mí me cuesta entender que la manifestación del desacuerdo sea el desorden. Ahí no entro yo. Entonces, aprender a convivir en forma civilizada, con civilidad, en medio del desacuerdo, en medio de la tensión, eso es ciencia y arte. Entonces yo creo que cuando a mí me invitan a hablar de conflictos, a entrenar equipos de conflictos o de negociación, yo les insisto mucho, preparémonos para el desacuerdo. Además, porque considero que es un error sentarse a una mesa con la obligación de lograr un acuerdo. Porque yo creo que vas a conseguir un acuerdo que va a ser o ilegítimo o difícil de implementar. Ejemplo que habla por sí solo, el proceso de paz en Colombia. Entonces, ¿cómo es posible, digamos,
que por la presión de conseguir un acuerdo no se haya asegurado lo que es fundamental en todo acuerdo, el compromiso y la legitimidad de los que los van a implementar. Entonces, yo creo que una opción es, hombre, aprendamos a convivir civilizadamente con el desacuerdo. Y convivir civilizadamente es no darnos más bala en el monte, es irnos al Congreso a combatir las ideas, a los espacios que sea pertinente, respetar las instituciones. Pero a mí me parece que la aceptación institucional no puede ser condicionada a que sea cuando me conviene y me favorece a mí. Como quien dice, yo creo en la justicia cuando falla a favor mío, pero cuando falla en contra mío, la desestimo. Eso no está bien. Por eso volvemos a lo esencial. Necesitamos recuperar la educación en civilidad, lo que llamaban antes educación cívica, educación democrática. Eso hay que recuperarlo, Ciro, porque ahí está en buena parte la causa de lo que nos está pasando. Hoy, como la tecnología nos facilita todo y podemos poner me gusta, no me gusta, entonces pensamos que en las instituciones también es así. Si no me gusta esto, no lo acepto. No, señor. Convivir en civilidad significa que para lograr un bien común, todos tenemos que hacer concesiones recíprocas y respetar normas comunes. El individualismo a ultranza no es viable en un modelo de convivencia ciudadana. Tremendos aprendizajes. Te confieso que aquí yo estoy grabando parte de los mensajes que me vas diciendo y digo, wow, tengo que leer, tengo que estudiar, tengo que profundizar. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Por eso, gente como tú que ya ha llegado a un nivel de mentor y de mentoría. Te quiero hacer un par de preguntas adicionales que no puedo dejar de pasar hoy. Muchas veces en los procesos de negociación con organizaciones sindicales me he encontrado en mi labor como consultor que las organizaciones preparan la negociación para esos días que la ley sugiere o que requiere para poder tratar de llegar a un acuerdo, de lo contrario, pues se irán a un tribunal de arbitramiento. Pero me encuentro que terminado ese escenario, como que se olvidan las partes de preparar durante ese año, 2 o 3 años, una relación sana, sostenible. ¿Cuál ha sido tu experiencia en tal sentido y qué le recomendarías a todos aquellos empresarios que de pronto circunscriben la labor de relacionamiento con las organizaciones sindicales a un periodo de negociación? Es un gran error y la respuesta es muy simple. Pasa lo mismo que con los hijos. Si tú circunscribes la relación al regalo de cumpleaños o al de Navidad, olvídate, olvídate. Esa relación no va. Muy contento el día que le das el regalo, el aguinaldo, pero ahí no hay relación, ahí hay un interés. Entonces, me parece que hay que entender que la relación se construye día a día, que la negociación es un momento particular, pero una cosa es la negociación colectiva y otra cosa es la relación laboral. Fíjate, otra analogía. A mí me encantan las analogías y soy aficionado al fútbol. En mi época de estudiante jugaba fútbol. El mundial de fútbol es cada 4 años, el mundial. Pero a lo largo de los 4 años están los torneos nacionales, las Copas Américas, las eliminatorias. Se sigue jugando fútbol, aunque el mundial sea cada 4 años. Entonces tú no puedes abandonar la relación a verte cada 3, cada 2 años en la negociación, porque ahí no hay relación. Ahí es una transacción solamente. Y son cosas distintas, ¿no? Maravilloso. Yo totalmente a favor de lo que dices. Creo que cuando a mí me llaman a hablar un poco de estos temas y pregunto sobre cómo ha sido la trayectoria de estos 2 o 3 años en el relacionamiento, y me dicen, no ha habido, apenas vamos a constituir un equipo negociador y vamos a empezar. Y yo digo, acá se perdió una bonita oportunidad. Te voy a cambiar el tema, pero hablando de lo mismo. Tu opinión frente a todos los jóvenes. En múltiples resultados se dice que son los jóvenes los que más están protestando, los que no están de acuerdo, que no tienen acceso digamos, al trabajo. Eh, ¿Tú lo ves así desde tu perspectiva y qué recomendación le darías a todos estos jóvenes que quieren ser productivos? Los jóvenes son el presente y sobre todo el futuro. Entonces, creo que la energía propia de la juventud
se manifiesta en la expresión de esas inconformidades. Yo creo que debemos estar preparados para recibir esas inconformidades. Y también me parece que hoy hay algo que es un poco más complejo en la juventud que lo que fue en tiempo atrás. Y me refiero a la importancia de encontrar el rumbo de vida. Hoy vivimos en un mundo lleno de opciones, muchísimas opciones. Quizá en mi época, en tu época, cuando pasábamos por el bachillerato, por la juventud, las opciones eran cuantitativamente menores y también cualitativamente. Hoy un joven tiene a disposición tantas opciones y a mí me parece, digamos, por lo que yo observo, que a los jóvenes a veces les cuesta elegir. Y la vida, alguna vez le escuché a uno de mis profesores, a propósito de lo que me preguntabas, le preguntaba a un gran profesor que yo tuve qué era la felicidad. Y el profesor dijo, mire, la felicidad para mí es simplemente tomar decisiones, tomar buenas decisiones. Y yo siento que hoy día a los jóvenes en ocasiones les cuesta mucho tomar decisiones, porque tomar decisiones implica escoger y escoger implica renunciar. Y querer estar en todas las cosas es imposible. Entonces, el desapego, la renuncia cuesta. Entonces, yo invitaría primero a recoger, por supuesto, con toda la importancia esa expresión de inconformidad, porque un joven invierte sus ahorros en deuda para estudiar, Ciro, y después no hay trabajo como profesional. Entonces es válida la preocupación, pero yo también creo que hay que hacernos las preguntas correctas. A mí no me gusta darles las respuestas porque yo no las tengo, pero la pregunta es, ¿usted escogió una carrera o una actividad profesional que tenga empleabilidad? Porque el mundo del trabajo hoy está cambiando. Ya hoy no vale la pena hablar de estabilidad. Y eso se lo digo a los sindicatos, hablemos de empleabilidad. Hoy, digamos, a ti y a mí tal vez nos educaron para que tuviéramos una carrera profesional para la vida. Yo soy abogado para la vida. Hoy no. Hoy hay que tener varias carreras para una vida, ¿no es cierto? O sea, entonces yo creo que son tiempos distintos, pero hay que ayudarles a los jóvenes a que tomen decisiones, a que decidan, para que esa insatisfacción existencial se canalice muy bien. Y la otra cosa en la vida, como principio, pues yo soy libre, por ejemplo, de si quiero a los 21 años ser emprendedor, pero yo tengo que entender que el emprendimiento es duro. Yo emprendí mi propia oficina profesional luego de más de 20 años de ser empleado y lo que me ha servido, lo que aprendí, la experiencia y lo que me di a conocer es fundamental. Si yo hubiera empezado a los 21 a hacer lo que yo hago hoy, caramba, yo no sé si tú me hubieras llamado a entrevistar, por ejemplo. Entonces queremos disfrutar las mieles del éxito y del crecimiento, pero sin olvidar o sin pasar por todo el camino que hay que hacer para llegar allá. Entonces, miremoslo en cualquier parte, o sea, mírenlo en un ciclista, en un futbolista, en un artista. O sea, ¿cuántas veces, volviendo al mundo del deporte, cuántas horas de entrenamiento en silencio invierten esas personas? Entonces, yo creo que hay un punto que tiene que ver también con las redes sociales y es también un poco la proyección de una vida algo superficial, sin esfuerzo y sacrificio. Y yo creo que nada sostenible se construye sin esfuerzo y sacrificio. Yo coincido contigo, coincido en disciplina, coincido en muchas cosas que has dicho y la verdad que me quedaría muchas horas hablando con personas con la capacidad tuya de mover corazones y mentes. Quiero cerrar esta entrevista con dos temas que tú también tienes amplia experiencia y necesito en esta mentoría que me ayudes. Si fuéramos, voy a cambiar de tema, si fuéramos a una empresa de tamaño mediano, incluso pyme, que son la mayoría de este país, si fuéramos a constituir una junta directiva, porque sé que eres miembro de juntas directivas, has estado en aerolíneas, has estado en bancos, has estado en múltiples, dame dos o tres tips para constituir la junta directiva correcta
para una empresa? Lo primero, te preguntaría ¿para qué quieres la junta? ¿Quieres una junta para cumplir un requisito de ley, un requisito de Cámara de Comercio? Nombra a cualquiera y ya cumples el requisito. ¿Quieres una junta para que te ayude a dirigir y establecer la estrategia del negocio y te acompañe a ti como administrador? Fantástico. Pregúntate qué necesitas y qué habilidades te hacen falta en una junta, en tu industria. Entonces, la junta debe ser un aliado de la administración y del proyecto empresarial, dándole capacidades, acompañamiento y controles en aquellas cosas que el negocio necesita. Y por supuesto, la mejor junta es la que se conforma teniendo en cuenta ese modelo de negocio, esos, digamos, propósitos superiores de la empresa y sobre todo un acto muy humilde, cuáles son las capacidades que necesita esa empresa para hacerlo bien. Si quieres que sea una junta seria, profesional y que sea para ti un apoyo. Si quieres simplemente cumplir requisitos de ley, nombra a cualquiera. Cualquiera. Me gustó mucho lo que dices de identificar también las habilidades que no tengo, porque a veces los CEOs pensamos de manera equivocada y absolutamente miope que tenemos que ser experto en todos y nos da miedo la vulnerabilidad. ¿Tu opinión al respecto? Eso es una gran equivocación, eso es real. El problema de los egos es un problema que se crece con las jerarquías. Entonces, entre yo más títulos tenga y de mejores universidades, me siento más débil si pregunto lo que no sé. Y eso es realmente una gran tontería. Entonces yo creo que ojalá haya mucha humildad. La humildad es un factor muy importante para saber rodearnos, Ciro. Es decir, si yo sé que me hace falta esto, si yo sé que necesito esto, pues en el mercado lo hay. ¿Tú te acuerdas hace muchos años un eslogan que nunca olvido de un producto que ya no existe, que se llamaba las páginas amarillas, que decía, alguien tiene lo que usted busca, alguien busca lo que usted tiene? Entonces es eso, ¿me entiendes? Entonces es lograr una junta, o sea, como sucede, vamos a lo elemental otra vez. Tú en un equipo de fútbol necesitas un portero, necesitas unos defensas, necesitas un mediocampo, necesitas un delantero y unos suplentes. Pero si tú llenas la junta de delanteros, a lo mejor vas a perder por goleada todos los partidos. Vas a hacer muchos goles, pero te van a hacer más goles a ti. Entonces, en el equilibrio está la sabiduría y está la clave, ¿no? Muy bueno, la verdad que me llevo muy buenos aprendizajes. Hemos hablado de sostenibilidad, hemos hablado de relaciones laborales, hemos hablado de liderazgo consciente, hemos hablado de cómo conformar un equipo que arranque de arriba hacia abajo con el líder que sea capaz de tener esa vulnerabilidad y escoger y identificar lo que le hace falta. Evidentemente creo mucho en lo que dices. E incluso hemos hablado de la juventud. Mm, ¿Cómo son los próximos 5 años de Jairo Burgos? ¿A qué se va a dedicar? Y además, con esa gran capacidad de dar tan buena información, ¿dónde podemos ubicarlo? Yo soy feliz haciendo lo que hago. ¿Y qué hago? Nuestra empresa que se llama Talento y Talante, ahí disfruto y tengo el privilegio de apoyar unas empresas maravillosas y me debo totalmente a ellos. En mi actividad docente, siguiendo, pues, aprendiendo, a mí me gusta estudiar mucho, entonces la academia para mí es importantísima. Mi familia, por supuesto, yo disfruto viendo crecer a mis hijos. El mayor se acaba de graduar, la segunda está en mitad de carrera, y disfrutando las cosas que me gustan. Me gusta mucho el campo. Yo soy de Córdoba, una provincia en Colombia que es de vocación agrícola, y recientemente con un grupo de profesionales cordobeses que están regados a lo ancho y largo del mundo, creamos un centro de pensamiento para Córdoba y le estamos dedicando mucha energía y mucho tiempo a ese proyecto porque es parte también como del devolver a la sociedad. Ciro, mira, yo no me canso de decirlo, yo soy un bendecido y un privilegiado. Yo he tenido unas oportunidades en la vida que muy pocas personas han tenido y me parece que eso eleva el compromiso de devolver a una gente
y a una sociedad que tanto necesita. Entonces, a mí ese tipo de trabajos también me anima muchísimo. Y eso es lo que pienso en los 5 años, pero como dice por allí, el hombre propone y el tiempo dispone. Vamos a ver, dejar que las cosas vayan viendo, vayan llegando, ¿no? Me encanta, me encanta. Ojalá podamos tomarnos ese café que se prometió en esta charla Seguro. pública. Léete el libro Leente. del Éxodo, lo hablamos. Seguro. Sí, Sabes que mucha gente que tengo la oportunidad de compartir acá en Change TV, pues tiene diferentes, digamos, creencias, diferentes formas de pensamiento, pero mucha gente lee la Biblia y la lee, me han hecho saber, digamos. Y creo que seguramente por ahí me van a invitar a que hagamos un club de lectura contigo, porque todos los que pasan por Change TV te dejan como tantas buenas ideas. Y quiero cerrar entonces con esta última pregunta para ti. Si tuvieras la oportunidad de estar sentado en una misma reunión a un presidente de una compañía, a un líder sindical y eventualmente a un líder de los jóvenes y tuvieras que darle un consejo a ellos tres reunidos, ¿qué les dirías hoy? una sola palabra: cooperen, cooperen. Cada quien tiene un rol. Es que el problema es la visión minimalista de la sociedad. Cuando yo pienso que yo solo como empresario construyo la sociedad, o yo solo como joven la construyo, o yo solo como sindicato, me equivoco. Hay un juego fabuloso que yo se lo regalaba con mi esposa siempre a mis hijos. Es el juego del Lego. Yo les decía: ustedes son piezas de Lego, júntense, porque solamente la construcción social será bonita, será sostenible y será agradable si las piezas encajan. Pero si las piezas no encajan, vamos a tener quizá un taller lleno de lujosas chatarras, cada una apartadas en su sitio. Pues hemos tenido un invitado de lujo acá en Change TV y en todos los países que nos siguen. Si tienen preguntas, acá pues ya saben, pueden ingresar a Talento y Talante, la compañía de Jairo Burgos. Jairo, ¿cómo te sentiste en esta de las tantas entrevistas que puedes dar? Pero en particular hoy, ¿qué piensas de la No, un conversación? diálogo súper agradable. Mira, además has tocado unos puntos que para mí provocan muchas reflexiones, ¿sabes, Ciro? Son temas en que podríamos, como tú bien decías, conversar horas y horas, pero yo, si tú me lo permites, yo le haría una invitación a tu audiencia, y es la invitación a leer y a entender la historia. Yo creo que hoy día muchas de las cosas que nos pasan es porque hay un desconocimiento de la evolución, de la historia. Hablábamos de Latinoamérica, de los procesos históricos, y uno no puede subestimar la historia porque el conocimiento no es suficiente. Al conocimiento hay que darle esa visión pues panorámica, esa visión. Hoy se habla mucho de los ecosistemas, entonces cultivar el entendimiento de la historia ayuda muchísimo, y como bien dices, la conversación deliciosa. Podríamos quedarnos aquí más tiempo, yo encantado también, con muchísimo gusto, y creo que son tan grandes los retos que tenemos en nuestras sociedades, que cualquier conversación es apenas un abrebocas para el análisis de los profundos problemas, pero de las mayores oportunidades que tenemos al frente. Estamos parados en un mundo de oportunidades en donde, como tú decías, los egos y la mezquindad no nos dejan ponernos de acuerdo para aprovecharlas. Totalmente conectado contigo. Yo creo que eso es lo que más me gusta de poder estar en estas conversaciones con mentores, que realmente te ponen a pensar. Y me dejaste muchas preguntas, no creas. Una es realmente cómo voy yo a aportar y no solo a cuestionar cambios geopolíticos, cómo yo realmente puedo sumar a la juventud para que en mi rol de empresario aporte a la competitividad y productividad de este país, cómo poder realmente tener un liderazgo más consciente. Mira que ayer estaba con la gente del Grupo Enel, con Lucio, el presidente, y él hablaba de liderazgo gentil. Y ahora tú hablas de liderazgo consciente, y creo que hay que volver a los básicos, hay que volver a ética para amador, y hay que volver a hablar de Perfecto, valores. perfecto, perfecto. Y eso es en el hogar, ¿me entiendes? Eso el tema, el valor del hogar como núcleo de la sociedad es un tema estructural. Entonces, si estamos redefiniendo el significado de hogar,
de Contera estamos redefiniendo el significado de qué es sociedad. Entonces hay que ir al núcleo, preguntémonos qué tipo de sociedad queremos y ahí también llegaremos a la respuesta cuál es el hogar que necesitamos. Pues si les gustó este video, pongan un like en YouTube y por favor contacten a semejante mentor que seguro que les compartirá mayor información. Un gran abrazo para ti, Jairo. Seguimos conectados. Muchas gracias, muy amable por la invitación, por tus generosos comentarios y un placer haber compartido este espacio, esperando sea de gran valor para tu audiencia. Muchas gracias, Ciro, y un placer haber conversado nuevamente. Chao a todos, cuídense mucho.